Saludos y bienvenidos al laboratorio una vez más. Damos inicio con este video a una nueva playlist en la que vamos a trabajar con distintos indicadores y distintos complementos para nuestro análisis técnico. Si empezaron a seguir mis videos, empezaron a seguir los streams en vivo y los análisis, verán que en mis gráficos aparecen o suelen aparecer estas tres líneas. Y lo primero que uno podría tender a pensar es que son medias móviles. Pero no, la realidad es que se trata de una herramienta, a mi modo de ver, mucho más poderosa que una media móvil, y son los VWAPs. El VWAP es la abreviación de Volume Weighted Average Price, o en español, precio medio ponderado por volumen. Y aquí es donde radica su principal diferencia con una media móvil convencional. Las medias móviles lo que hacen es sacar un promedio del precio en tiempo. Es decir, una media móvil de 200 periodos en un gráfico diario me va a mostrar el precio medio en los últimos 200 días. Sin embargo, en un gráfico de 15 minutos, lo que me va a medir es el precio medio en las últimas 200 velas de 15 minutos. Por ende, esa media móvil se va a ir trasladando, se va a ir moviendo según el punto o la temporalidad en realidad en la que yo mire el gráfico. Y eso es algo que no pasa con el VWAP, porque lo que está haciendo es medir el volumen de transacción, el punto en el precio y no en el tiempo, en el precio, en donde se concentra la mayor negociación. Traducido, el punto en el precio en donde más dinero se ha negociado. Y aquí radica su principal diferencia. Ahora bien, vamos a ver cómo configurarlo y qué usos le podemos dar al VWAP. Vamos a ello. De acuerdo, estamos aquí en el gráfico y vamos a apagar en primera instancia todos estos VWAPs para mostrarles cómo se vería en su gráfico de TradingView el VWAP en configuración predeterminada. ¿Cómo lo vamos a incluir? Vamos a indicadores, ¿sí? Y aquí vamos a escribir la sigla VWAP. Y fíjense que ya el primero que me aparece es precio medio ponderado por volumen. Le damos un clic y lo que nos va a aparecer es exactamente esto. En TradingView, por defecto, tenemos la línea central azul, que sería el VWAP, y las líneas verdes, a modo de bandas, son justamente la banda superior e inferior, parecidas a las bandas de Bollinger, pero que lo que hacen es medirme las desviaciones del precio en base a su eje central, ¿sí? Vamos a diseccionarlo de a poquito. En esta sesión, es decir, desde que inició la sesión operativa, el VWAP de sesión se reinicia con cada sesión operativa. En mi caso, se reinicia a las 21 horas UTC-3, que es cuando abre la bolsa de Tokio, la bolsa de Japón. Y oficialmente ahí comienza un nuevo día operativo de trading a nivel mundial, ¿sí? A nivel reloj. Esta sesión se va a ir reiniciando todos los días a las 21 horas. Y este VWAP se va a ir reiniciando con esa sesión. ¿Qué uso le podemos dar? Principalmente tenemos dos usos para todos los VWAPs que podamos utilizar. Uno es identificar distintos niveles de tentativo soporte o resistencia, ¿sí?, dentro del precio, y las bandas me sirven para identificar desviaciones dentro de ese comportamiento de soporte o resistencia. Es decir, por ejemplo en este caso, en el que el precio se apoyó en el VWAP de la sesión y rompió al alza, fíjense que cuando rompió la banda superior, la empezó a utilizar a nivel de soporte. Y finalmente, cuando la perdió y la empezó a utilizar como nivel de resistencia, lo que vino a hacer nuevamente es buscar equilibrio en el punto medio, en el punto donde está el VWAP. No se olviden que el VWAP es esta línea azul y estas son las bandas de desviación. ¿Para qué sirven estas bandas? A nivel de análisis intradiario o como nosotros vamos a ir trabajando, no las vamos a utilizar. El mayor uso que le dan son los scalpers, principalmente, tanto para saber si una operación, por ejemplo, en compra, si yo tuviera que tomar un largo, una compra, si el precio está en discount,
Es decir, si está barato o si está caro. Si yo tuviera que tomar una compra con el precio por encima de las bandas del VWAP, estaría corriendo un riesgo mayor que si lo tomara por la parte baja. Del mismo modo que, como muchos trazan un Fibonacci, ¿sí?, desde un impulso, y se fijan, en caso de que tengan que comprar, si el precio está por debajo del 50%, la compra es válida, y si está por encima no. Bueno, para lo mismo podemos utilizar las bandas. Y también las podemos utilizar, o las utilizan muchos scalpers, incluso como puntos en donde toman beneficios parciales, ponen break-even de sus operaciones, porque son niveles que el precio puede rechazar, ¿sí? Por ejemplo, una compra en scalp hecha en estos niveles, en situación imaginaria, ¿no?, por debajo de las bandas del VWAP, si fuera una compra, quizás un punto interesante donde hacer una toma parcial sea cuando el precio tocara la banda superior. ¿Sí? Para eso lo utilizan muchos scalpers. En nuestro caso no las vamos a usar, simplemente les quería dar un poco de contexto. Vamos a ver cómo configurarlo entonces para que nos quede al menos en confluencia, como lo van a ver con mis análisis. Vamos a venir a la configuración y si se fijan, aquí tenemos multiplicador de bandas. Lo vamos a desactivar, ahí ya las bandas se fueron. Y finalmente lo que podemos, acá no vamos a tocar nada, ¿sí? Lo vamos a dejar en sesión. Fíjense que lo podemos cambiar a semana, mes, trimestre. En este caso lo vamos a dejar en sesión. Finalmente lo que podemos hacer es cambiarle el color por alguno que nosotros quisiéramos. Tenemos acá la opción de la etiqueta en la escala de precios. Fíjense que si la desactivo se me va de acá. Y si la dejo me marca el precio exacto en donde se encuentra este VWAP. Bien. Y acá vamos a hacer un ejercicio para que terminen de entender la diferencia entre un VWAP y entre una media móvil. Y luego vamos a pasar al resto de VWAPs que vieron que tengo en mis gráficos. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a habilitar una media móvil. En este caso una media móvil de 200 periodos en gráfico de 15 minutos. Y vamos a hacer lo siguiente, observen. Vamos a encerrar, utilizando aquí el marcador, vamos a encerrar el nivel aproximado en donde está la media móvil de 200 y vamos a encerrar el nivel en donde está el VWAP de la sesión, ¿sí? Observen qué sucede si vamos a un gráfico de 5 minutos, por ejemplo. ¿Se ve? El nivel en donde yo tenía mi media móvil de 200 de 15 minutos, ahora está vacío. Porque como les explicaba, la media móvil lo que me mide son periodos. Cada vela japonesa es un periodo, ¿sí? Entonces, una media móvil de 5 minutos me mide las últimas 200 velas de 5 minutos. Pero una media móvil de 200 en 15 minutos me mide las últimas 200 velas de 15. Y eso me va a dar resultados ambiguos, me va a dar resultados distintos. Sin embargo, observen que el VWAP se encuentra en el mismo lugar. Así lo mire en 5 minutos, en 15, así me vaya a una hora. Observen que está en el mismo punto. Y la media móvil de una hora ahora me aparece aquí abajo. E incluso si me fuera a 4 horas, mi media móvil de 200 periodos otra vez se trasladó, pero el nivel en donde yo tengo marcado el VWAP sigue siendo el mismo. El VWAP no se mueve, por ende, al menos a mi modo de ver, es una herramienta mucho más fiel para tener una idea de dónde está ese precio justo, ¿sí? Ahí este ejemplo para que puedan terminar de entender la diferencia entre una media móvil y un VWAP. Ahora bien, más allá de ese uso para scalping que les decía con las bandas, y algo les dejé entrever, ¿para qué nos puede servir un VWAP? Un VWAP nos puede servir tanto para identificar, como bien les dije, niveles de soporte, ¿sí?, o de resistencia. Fíjense que el precio, cada vez que se acerca a interactuar con este VWAP, lo utiliza bien de modo de soporte o lo utiliza bien a modo de resistencia, ¿sí? Aquí está clarísimo. Una vez que lo pudimos ganar, otra vez es un soporte, ¿sí? Cuando lo perdemos, al menos en un intento, es una resistencia. Es un nivel importante del precio, es un nivel de mucha transacción en el precio, ¿sí? Fíjense que aquí, otra vez como soporte, lo rompimos, estamos por la parte alta y en este retroceso, ¿qué vinimos a buscar? El VWAP de la sesión nuevamente a nivel de soporte. Entonces, en primera instancia, un VWAP de sesión, niveles de soporte y resistencia tentativos dentro de una estructura intradiaria o
una estructura de scalping que me pueda servir. Y también me sirve como una idea o un primer panorama de quién está en control de precio. Si la fuerza compradora o la fuerza vendedora. Podemos decir entonces que mientras el precio se encuentre por encima del VWAP, quien está en control del movimiento son los compradores. Sin embargo, cuando el precio se encuentra por debajo, y no te digo en casos como este donde lo desviamos mucho, en casos claros donde el VWAP se utiliza a modo de resistencia, podemos intuir entonces que a lo largo de la sesión o en el tramo de la sesión que estemos analizando, la mayor presión es vendedora. ¿De acuerdo? Entonces esos son nuestros dos usos. Niveles de soporte y resistencia tentativos, así como un paneo general, una idea general de qué fuerza es la que está en mayor control del precio. Si la fuerza compradora o la fuerza vendedora. Bien. Ahora, como yo les decía y como vieron, en mis gráficos aparecen más. ¿Y a qué se debe esto? A que yo no trabajo únicamente con el VWAP de la sesión, porque nuestra metodología o nuestro modo de trabajo en este canal abarca desde el intradiario, pero también a temporalidades mayores. Buscamos a veces extender los trades a lo largo de una semana, si podemos extenderlos a modo swing. Y aquí es donde yo utilizo varios VWAPs. ¿Cuáles utilizo? Y aquí vamos a aprender. Vamos a apagar este y vamos a aprender los que yo utilizo. Utilizo el VWAP de la sesión, que si se fijan y pongo el otro que habíamos configurado, es exactamente el mismo, ¿sí? El VWAP de la sesión, pero también tengo este que ven acá, en este color violeta, que es el VWAP de la semana, el VWAP semanal, y este celeste, que es el VWAP mensual. Del mismo modo que el VWAP de la sesión me mide, como les digo, soportes o resistencias o quién está en mayor control del precio a lo largo de la sesión, el semanal hace lo mismo a lo largo de la semana. Observen que aquí venía el VWAP semanal y se reinició. ¿Cuándo se reinició? El domingo a las 21 horas, cuando inicia la nueva semana operativa, ¿sí? Y lo mismo pasa con el VWAP mensual. Me van a ir midiendo cuál es el precio, entre comillas, el precio justo o el precio donde mayor nivel de transacción se encontró a lo largo de la semana y del mes. Y esto me sirve para extrapolar el mismo uso que yo puedo darle al VWAP de la sesión para operativas intradiarias para operativas de mayor plazo, ¿sí? Una operativa quizás con objetivos semanales, utilizando el semanal, o una operativa swing, utilizando el mensual. Bien, vamos a ver por ejemplo que en este caso, vamos a verlo claro. Vamos a verlo claro. En este caso, en el que veníamos en una tendencia claramente alcista, también con los conceptos que ya están trabajando o que ya les voy trayendo en la playlist de análisis técnico desde cero, vemos que el precio venía en una clara tendencia alcista, teniendo por debajo tanto el VWAP del mes como el VWAP de la semana. Esto me habla de que claramente acá había un control comprador, un control alcista, y que en casos de que alguno de estos movimientos a la baja se profundizara, tenía estos dos niveles que podían actuar como un nivel de reacción, como un nivel de soporte, ¿sí? Aquí tuvimos una actualización del VWAP semanal, fíjense que el mensual siguió su camino. ¿Y qué sucedió en este retroceso profundo, en este retroceso importante? Vinimos a buscar el VWAP del mes y a utilizar este nivel como un soporte tentativo. Lo volvimos a ganar, otra vez un soporte. ¿Y qué sucedió cuando lo perdimos con fuerza y lo empezamos a testear como resistencia? Posteriormente vino un movimiento muy agresivo a la baja. Esto ya me estaba dando una pista que el volumen de transacción, que el interés de transacción pasaba a ser vendedor, ¿sí? En el nivel más importante de los tres, el VWAP mensual. Finalmente lo que vimos es, durante bastante tiempo, que el precio empezó a construir a la baja por debajo del VWAP del mes e incluso del VWAP semanal en todo este tramo, ¿sí? Aquí tuvimos un reinicio de semana, ¿sí?
Entonces podemos intuir que la presión vendedora era la que prevalecía en este punto, ¿sí? Ahora, sin embargo, fíjense qué interesante, como cuando empezamos a tener confluencias la cosa puede cambiar. Nos empezamos a apoyar en el VWAP de la sesión, lo empezamos a usar de soporte. Encontramos algo de rechazo en el semanal, logramos romperlo y también utilizarlo como soporte. Aquí tuvimos una confluencia de dos VWAPs, un punto muy interesante. VWAP de la semana y VWAP de la sesión utilizados como soporte. Volvimos al alza. Desviamos el VWAP de la sesión a la baja, pero ya nos apoyamos en el semanal, a modo de soporte, ¿sí? Y tras este último apoyo, volvimos a ganar VWAP de la sesión, lo estamos utilizando a nivel de soporte, y ahora, tras este posible movimiento acumulativo, vinimos a atacar el VWAP del mes. En este caso, de ejemplo práctico, ahora sería muy interesante ver lo que suceda con el precio a partir de ahora. Si volvemos a perder el VWAP del mes, podríamos evaluar si tenemos alguna reacción en el de la sesión y en caso de perderlos, incluso testearlos como una resistencia a la baja los dos, podemos intuir que lo que van a venir son caídas. Quizás hasta buscar el VWAP de la semana de nuevo, eso no lo podemos saber, pero fíjense qué interesante que ya tengo, sin tener que analizar técnicamente nada, ya tengo un nivel trazado en el cual puedo esperar alguna reacción en caso de que el precio desfallezca y venga a la baja. Por el contrario, si tras haber ganado este VWAP mensual ante un retroceso lo empezáramos a utilizar como soporte, hay bastantes más posibilidades de que el precio continúe al alza, ¿sí? Entonces, su utilidad es la misma según el de sesión, semana o mes, pero lo que va a ir variando es justamente el plazo o la cantidad de días en la que estoy midiendo el nivel de transacción. ¿De acuerdo? Espero que se entienda la diferencia. Yo utilizo los tres porque me parecen confluyentes y me sirven en mis distintos tipos de operativa, a modo intradiario, a modo semanal o a modo swing. Ahora bien, ¿cómo configurar, cómo hacer para tener estos VWAPs todos juntos y no tener que abrir tres indicadores, tres VWAP por separado y configurarlo uno para la sesión, otro para la semana y para el mes? Bueno, hay un indicador que me confluye con todo eso. ¿Y cómo lo ubicamos? Vamos a venir indicadores y aquí vamos a escribir multi-time frame o multi-time frame, ¿sí? Para que, digamos, como se escribe en inglés. Y el que me va a aparecer, o al menos el que yo utilizo, el que les recomiendo, es este. Multi-time frame VWAP Manoj. Manoj es el desarrollador, digamos. Le vamos a hacer un clic, en mi caso yo ya lo tengo, ¿sí? Y les va a aparecer algo similar, quizás con otros colores, o quizás incluso con más VWAPs. ¿Cómo configurarlo y cómo dejarlo exactamente como yo lo utilizo para seguir el rastro de nuestros análisis? Vamos a venir a la configuración, en entrada de datos, vamos a venir a la configuración. En entrada de datos vamos a dejar solo los primeros tres que me indicarían que muestre el diario, es decir, el de la sesión, el semanal y el mensual. Fíjense que también tenemos uno cuatrimestral, uno anual y uno del día anterior. En este caso, o al menos en mi caso, yo no los utilizo, así que los dejamos destildados. Y en la pestaña de estilo le podemos dar el color que nosotros queremos a cada uno para tenerlo bien identificado. Lo mismo que en el VWAP común, etiqueta en escala de precios. Si lo activo me muestra el nivel, el precio exacto en donde está cada uno de los VWAPs. Si no, se me va. En mi caso yo lo utilizo. Y ahí ya tendrían configurado el múltiple VWAP, ¿sí? Los múltiples VWAPs en su gráfico con un solo indicador. Bien. Ahora, hay un VWAP más que podemos utilizar y que podemos trabajar y que quienes están siguiendo nuestros análisis ya han visto que le dimos un uso. Estos VWAPs me miden el volumen de transacción en el tiempo que yo le digo. Si es en la sesión, si es en la semana, si es en el mes, si es en el año, si es en el cuatrimestre, etc. Pero hay uno que a mí me permite medir el precio medio ponderado por volumen, medir el precio justo de un movimiento específico de precio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quisiera medir de todo este impulso,
¿A dónde está ese VWAP? ¿A dónde está ese precio medio exacto? Bueno, podría venir justo hasta este punto y medir cuánto tiempo pasó desde aquí hasta aquí y configurar un VWAP para que me lo mida en 200 días, por ejemplo. O bien, lo más sencillo que puedo hacer es venir en TradingView a donde están las herramientas de proyección, donde ponen posición larga y posición corta, y buscar que en las herramientas basadas en volumen tenemos precio medio ponderado por volumen, VWAP, anclado. Le vamos a hacer un clic, vamos a elegir el punto desde el cual lo queremos trazar, en mi caso por ejemplo este mínimo, y vamos a hacer un único clic. Y fíjense que aquí me trazó este VWAP, este precio medio ponderado por volumen, de todo este movimiento. De todo este movimiento. Y acá es donde le digo que quien viene siguiendo nuestros análisis ha identificado este nivel, porque lo utilizamos, de hecho, lo utilizamos como un nivel de confluencia muy importante en este retroceso que está desarrollando Bitcoin en 4 horas, como un tentativo nivel que podía ser barrido, pero que debería actuar como soporte. De hecho, utilizamos la confluencia con este nivel, con una entrada en temporalidades menores, para meter una compra en largo. Bien, a quien le interese ver esa entrada o ver cómo lo trabajamos, por aquí arriba les voy a dejar el análisis y cuando trabajamos con este VWAP anclado. Entonces ahora sí, ya estaríamos cubriendo los dos modos en los que puedo trabajar VWAPs. Ya sea en un periodo de tiempo que yo le determino, mensual, semanal, diario, o bien desde un rango específico de precio, el cual también determino yo. Ahora sí, tenemos la explicación completa de los dos tipos de VWAPs que podemos trabajar. Y te aseguro que si llegaste hasta acá, ya entendés más del 90% de los usuarios retails que utilizan indicadores sin tener idea qué hay por detrás. El mercado no se mueve por casualidades. El mercado se mueve en base a niveles donde están posicionados los grandes participantes. Y el VWAP es una herramienta que me puede ayudar a identificar esos niveles. Ahora te toca a vos aplicar esta herramienta con un criterio profesional, recordando que en todos los casos es una herramienta de confluencia o es una herramienta la cual apoya mi análisis. No son herramientas para tradear porque toca el VWAP, por ejemplo. Es decir, tengo mi VWAP mensual y apenas lo toca, ¿vendo? Bueno, en este caso observen lo mal que hubiera salido esa jugada, ¿sí? Porque lo que pasó después fue venir a buscar incluso el de la sesión, utilizarlo como soporte y venir a romper este VWAP mensual, ¿sí? No tradeamos porque el precio toca el VWAP. Utilizamos el VWAP para complementar nuestro análisis técnico mediante metodología. Lo utilizamos para saber si voy a tener un punto en donde el precio pueda frenarse en un trade que tengo abierto. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hubiera sido prudente, supongamos que yo compré en largo por aquí, ¿no? Y yo metí esta compra en largo. Por el motivo que fuera, por la confluencia que fuera, por el análisis que fuera. Yo compré en largo por aquí, ¿bien? Y veo que tengo el VWAP mensual en este nivel. Claramente, este nivel podría ser un punto interesante en donde tomar un parcial. Tomar un parcial y ponerme en break-even, por ejemplo, ¿sí? Porque yo no puedo tener la seguridad de que finalmente tras un retroceso el precio lo va a venir a romper. Hay muchas posibilidades de que aquí encontrar un rechazo como lo encontró y yo no puedo saber lo que va a pasar después del rechazo, salvo que lo tenga ya analizado por estructura de mercado y demás. Bien, pero ya desde el vamos, desde que entré en esta compra, claramente tengo un nivel que a mí me podría servir para una toma de beneficios, por ejemplo. Otro caso, otro ejemplo. Supongamos que yo tuviera que tomar esta compra de aquí. Que yo tomara esta compra de aquí. Siendo que tengo el VWAP de la sesión y el VWAP de la semana por encima de donde estoy. Bueno, cuidado con el riesgo que yo le adjudique a esta operativa, porque tranquilamente podría tener un rechazo en este nivel, como lo tuvimos de hecho y vinimos para abajo, ¿sí? No digo que la operación no vaya a desarrollarse porque aquí se está dando. Si nosotros tenemos una entrada técnica por una metodología que es correcta, el VWAP no me tiene que tirar atrás, pero sí me puede llegar a servir
para saber en qué punto quizás poner un break-even, o quizás si estoy por debajo de los 3 VWAPs, adjudicar un poquito menos de riesgo, porque estoy comprando sabiendo que la presión que prevalece es la de venta, ¿de acuerdo? Aquí es donde ya cada uno, entendiendo cómo funciona este indicador, puede ir aplicándolo a su propia metodología de análisis y a sus propias estrategias. De acuerdo, si llegaste hasta acá, creo que adquiriste un conocimiento que te puede aportar bastante a tu operativa en caso de que todavía no conocieras este indicador tan poderoso. Si este video te aportó algo de valor, te pido por favor que dejes tu like, suscríbete y activa la campanita, así no te perdés los próximos videos, porque vamos a seguir incorporando un montón de indicadores y un montón de herramientas que te aseguro que van a complementar muchísimo tu análisis. Bueno, sin más, espero haberles aportado algo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.